prueba. Escuchemos la teoría mientras va ingresando a nuestro estudio y a nuestra casa, a nuestra pantalla, familia. A nuestra familia, a nuestra nuestra pantalla mesa octogonal. y a la pantalla de nuestros followers. Una persona muy especial, la chica sexóloga, La chica sexóloga. como digo yo. O Yami, como le conoce la gente del bien. ¡Oli! Hola, Yami. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo te escuchas, Yami? Fuerte y claro. Porque Hola. nosotros no nos escuchamos bien, pero no importa. Hola. Fingiremos Ay, demencia. se escucha bajito. Es la necesidad de hablar susurrando en el día de hoy. Qué lindo. ¿Te gustan los susurros? Sí. Lo estoy descubriendo en este momento. Bien. Para mí, yo tengo una teoría de que hay gente que le puede susurrar cualquier pelotudez y va. Como los programas, las publicidades de perfume. Claro. ¿Viste? Que no se Es sabe así. qué dice, pero es como Claro. que te da un... Cebolla. Claro, yo así... cebolla, la bu- Ah. la bu- No dice nada, no dice nada. Está balbuceando un borracho a las 5 de la mañana. O Nacho en Molino Rojo. Bien. Lo mismo. Epa. Es lo No, mismo. mentira. Epa. No, estaba bien Nacho. Nacho, No, Nacho. no, muy bueno porque dijo, no eran las 5. No era que no. No era que no, era que... No desmintió Muy nada de bueno. lo otro. digamos. No, Nacho iba en modo cuidador, modo protector. Ah, Estuvo bien, mira, sí. modo ángel. Modo daddy. Contaba, te pongo en contexto, Yami, Dale. rápidamente. Traje un juego, ¿sí? Perfecto. No hace falta que lo juguemos ahora, pero traje un juego, te cuento. Se llama, básicamente el juego es, hay una caja musical, es una fiesta de cumpleaños Ujú. en una caja musical. Hay regalos que entran y regalos que no. Y el chiste del juego es adivinar qué regalo entra y qué regalo no. Perfecto. Entonces lo que le decía es, entra el sol pero no entra la luna, o entra una silla pero no entra una mesa. Es de estos juegos de lógica que están Es un juego de circulando lógica. ahora. Es un Bien. juego de lógica que están Nos circulando cagó ahora. nuevo. No, para. Y los chicos tienen una teoría. Con esto solamente cerramos, después el juego queda, la gente que quiera jugar puede jugarlo tranquilamente. El que tenga una teoría la puede tirar. Si saben las respuestas, no sean giles. Pregunta. Por favor. ¿Entra sushi pero no entra el locro? No. Listo, tengo mi teoría. ¿La querés tirar ahora o le No, damos, no. le damos una An? No te voy a dejar de cara. Bueno, queda la teoría ahí. An, vos tenías una teoría. Sí, pero me la acabas de romper. Se acaba de romper. Sí. Pero ¿sabes qué no se rompió? ¿Qué? La genialidad de Ah. esta sección que se llama Psicología con nosotros. Inventamos un nombre. Encima un nombre canal de canal de Mal, aire mal. un sábado Sí. a las 12 del mediodía. Sí, sí. Seguido de programas perros. Sí, De- sí, de seguido. Amores perros. De Amores perros y después sí. Y después venía alguna peli del Sí, año o el zorro. 85. Sí, zorro. el El zorro. zorro, el chavo, peli del 85. Simpsons, Volver al hasta futuro. las 8 de la noche. Y tienes un email. Tienes un Postdata, te amo. No vean esa película. alta peli. No, horrible esa película. La gente llora con esa película. Yami, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Qué te trae de vuelta a esta mesa? Esta mesa que habla de miedos hoy. Hoy estamos hablando de miedos. Sí, los escuchaba. Mieditos. Escuchando. Miedo a que deje de funcionar todo esto como recién. Sí. ¿Qué pasó? Explotó todo. Mercurio retrógrado. Sí, Mercurio retrógrado totalmente. haciendo las suyas, básicamente. Así que nada. Pero sobrevivimos. Bien. Le pusimos ahí el pecho a Sí. las A las balas. A las balas. Cuando deja de funcionar, hay que tener paciencia, tomar una bocanada de aire, bajar un cambio y después todo vuelve a Y una arrancar. buena ñapi en la pera. Está re ¿Por violento. qué es? Y Se me cago a relajaba trompadas. así. ¡Pum! Ahora sí, a seguir. Así que mieditos. Y bueno, aprovechándote a vos, vamos a enfocarnos en otros tipos de mieditos, de los que estamos hablando. Bárbaro. Pero bueno, siempre escucharte, cómo pasó el fin de, cómo venís pasando este mes de abril. Bien, el fin de menos caótico que el de ustedes, que escuchaba. No, el mío fue bastante tranqui. Limpié, salí, me junté con amigas, me junté con familia, comí gnocchi, me Completo. encaravané, todo. Todo, en ese completo. orden, Muy hermoso. digamos. Así que bueno, eso fue un poquito de mi fin de. Bastante lindo, Bien. tranqui. Y ahora palpitando el fin de largo que se viene. Te estás preparando. Hermoso. Sí, ya estoy lista. Ya estás Me de voy. finde. Sí. Bien, me gusta. Me salgo, me voy de trekking, me voy a comer locro, me voy a escalar. Ya está todo planificado. ¿Para el champa? No. No. Para otro lado. A las altas cumbres. Bien. Me gusta, ¿eh? Igual el Champa está en la alta cumbre, pero puede ser otro. Sí. Eh, A la zona de la ola para ir a escalar para allá.
Ah, no tenía ese. La ola. No. Hay que ver, películas. La peli, Esa. muy buena. raderas, muy Tremenda. buena película. Parece un barrio de Tremenda. Pomona. Para los pibes de la ola. Para los pibes de la ola. ¿No? Es una seña. Otro día lo charlamos. El cerro, igual el cerro le dice así, Jiménez. Para el cerro, porque es la subida del cerro. Qué muy rara esa seña, boludo. Sí, se hago si- pop. si- Pop para Tiene divertirse. muchas Sí. curvas. Sí, si se frena justo, puede ser muy cancelable. No sé si cancelable, pero puede ser un meme, memeable. Ajá, mira. De ahora más vamos a decir memeable. Estamos curtidos. No, obvio, más vale. curtidísimo. Mira, si a mí me memean, cualquiera puede memear. Se Te memean. se Te memean. Cadera. Yo venía pensando, mientras caminaba para acá, y traigo algo para charlar. A Para ver. preguntar en realidad, no para charlar. Para preguntar y bueno, después hoy se puede abrir a la mesa y charlar entre todos. Yo creo, Yo creo en TP, que hay que todo ser humano tiene un miedo a compartir una preferencia sexual. Ujú. A ver. Como que nadie se abre al 100% en las cosas que le gustan a otro ser humano. Siempre hay algo que se guarda. Por vergüenza, o porque no, esto es mucho, o porque esto es una boludez, o porque no, ¿a quién le va a gustar esto? Ahí póngale usted el motivo que quieran. Pero para mí, siempre hay algo que uno se guarda para uno. Por miedito. Y eso te lo pregunto. Por miedito. ¿Qué entendés por miedito? ¿Qué es el miedo? Y para mí es una... bueno, no sé si muy técnico, una reacción evolutiva para sobrevivir o una cuestión de, más llegado a la actualidad, de cosas que uno teme vivir. Lo veo como esa forma. Uno teme vivir que no sé, se caiga un avión, que te atropelle un auto. O sea, no quiere... son situaciones que quiere evitar que sucedan. Bien, perfecto. Te preguntaba esto porque por ahí escuchaba hace un ratito cuando hablaban y por ahí tendemos a confundir miedo, vergüenza, culpa. Se mezcla todo con la palabra miedo. Por eso les preguntaba, ¿qué Claro. creen que es el miedo? Una sensación. Yo digo una sensación que de algún modo no querés sentir. Bien. Sí, coincido. Y puede que te despierte en momentos X. Y a veces que te sorprenda. Por eso también es medio como difícil de manejar. Bien. Porque está como por fuera de nuestras posibilidades. Eso es lo que yo entiendo como miedo. Bueno, técnicamente el miedo es una emoción, ¿sí? Las emociones básicamente son... Tenemos varios tipos de emociones, la alegría, el amor, el enojo, el miedo, la culpa. Todas estas emociones tienen una finalidad, es decir, existen por algo y de ahí está bueno, digamos, entender el por qué sirven, para qué sirven. Como bien decías, el miedo tiene una función y es una función evolutiva de preservar la especie, básicamente, que hablábamos hace un ratito. Estoy tomando información de afuera. Básicamente, si no tuviéramos miedo, ya nos hubiésemos muerto todos, porque si no existiera el miedo, estaríamos exponiéndonos a situaciones de peligro constantemente, ¿sí? Entonces, un poquito la función del miedo es preservarnos, cuidarnos frente a posibles factores de peligro, que pueden ser reales o imaginarios. Sí, ahí va un poco la diferencia. Está bueno, creo, hacer la distinción también entre emociones. Está mucho el tema de las emociones positivas y las emociones negativas, emociones agradables y emociones desagradables. A mí me gusta más hablar de placenteras y displacenteras. Como decían, el miedo es una emoción displacentera, es decir, no está tan copado sentirla, la alegría sí, y por eso nos gusta sentirla, pero el miedo tratamos de evitarlo, ¿sí? Y está bueno la palabra evitarlo porque en realidad no hay que evitarlo. Si están, es por algo y hay que escuchar esa alerta, ¿sí? Entonces está bueno empezar a entender, digamos, esta diferencia de por qué existen las emociones, cuál es la función. Para mí las emociones tienen una función tipo en el auto, en el tablero cuando te prenden una luz, ¿sí? Bueno, ¿qué significa? Y en función de eso, bueno, empezar a ver Perdón. para de dónde vienen las emociones y demás. Vos me mencionabas recién algunos tipos de miedo, pero Por supuesto. todos tenemos miedos, todos
todos los seres humanos, sexuales son un tipo de miedo, pero miedo tenemos todos en la diaria. No sé qué miedos tienen ustedes. En el día a día. Ujú. ¿De qué tipo? Miedos cotidianos, estoy pensando. Cuando pasa una moto de repente Claro. y sentís que te van a robar, Sí. aparece esa sensación rápida e inmediata, Sí. digamos, del miedo. Sí. El miedo, digamos, es algo que aparece en el momento y que te genera sensaciones emocionales, ¿sí? O sea, y físicas también, o sea, la taquicardia, la sudoración, Bien. aumenta la temperatura corporal, ¿sí? Porque, bueno, el miedo justamente nos prepara para algo, para huir de un peligro, básicamente, para huir, para luchar o te paraliza. Claro, sí. ¿Qué otros miedos hay? Cuestan identificarlos porque son displacenteros y a lo No, displacentero claro. lo hacemos a un costado. Igual, más que cuesta identificarlos, creo que son súper personales. Ujú. La idea del miedo yo lo asimilo mucho con el humor. O sea, qué te Ajá. genera risa y qué te genera miedo es como súper personal. En una visión más artística es como súper difícil decir, poder poner en palabras qué es lo que te genera gracia. Ujú. Y qué es lo que te genera miedo, también como viene de ese palo. Por eso siento de que sí, hay cuestiones generales que las podemos poner en común, pero también para el humor es el mismo mecanismo. Bueno, por eso decía que a mí me gusta identificar las emociones como placenteras o displacenteras, Bien, mortal. porque cuando las posicionamos de esta forma, digamos, hablamos de subjetividad, digamos, de que a cada uno le genera placer o displacer. Hay gente que va al cine a ver películas de terror que a mí me parecen un horror, digamos, Amo. y hay, claro, Sí. Banco fuerte. Sí, 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 obviamente. y ahí es como, bueno, ir a buscar el miedo. Si te ponen a fijar, es un poco eso. Ir a sufrir de a ratitos. Ujú. Yo lo pienso así. Sufrir de ratitos. Sí, es que cuando te da un bobazo constantemente por cada sonido que se te viene, es como de una pasarlo una vez, 2 veces al día. Pero cada 20 segundos es como... Y capaz con una sensación de adrenalina, boludo. Claro. Sí, O sea, si convertí el miedo en adrenalina, me gusta la adrenalina. ¿Eh? podés llegar a algo como, no sé, el miedo a saltar de un puente atado a los pies. No, pero es que eso lo... Y flum, después se convirtió en un hobby. En un Claro. hobby. Ujú. Adrenalina. Es que lo podés transformar. Un poco la idea, creo, de entender el miedo es poder transformar eso, ver de dónde sale, modificarlo si es necesario o no. Claro, no El evitarlo. miedo- claro, el No hacer miedo- de cuenta que no está. Exactamente. Es necesario tener miedo. De nuevo, todos tenemos miedos. Hay cierto miedo que está bueno sentirlo. Cuando vamos a hacer algo nuevo, vas a sentir un poco de miedo. El miedo te muestra que por ahí podés no tener todas las herramientas necesarias para afrontar una situación. Entonces de repente, bueno, vengo, me voy a poner a hablar por primera vez acá frente a un micrófono, frente a una cámara y voy a tener miedo. ¿El miedo qué te muestra? Bueno, puede que te falten las herramientas necesarias para afrontar esta situación. Claro. De ahí vos vas a tener que ver, digamos, hacer un análisis un poquito más profundo y decir, bueno, ¿realmente te faltan herramientas? Si la respuesta es sí, bueno, las podés generar. Y si la respuesta es no, no te faltan herramientas, bueno, entonces ¿de dónde vienen esos miedos? Y ahí es cuando uno empieza a escarbar un poquito más e ir un poquito más a la raíz del problema. ¿Sí? De decir, bueno, entonces, ¿por qué estoy teniendo miedo a una situación que aparentemente te cuento con todas las herramientas? Bueno, y ahí empiezan a aparecer creencias irracionales, mandatos, mitos, vergüenza, presiones sociales, lo que te muestra el mundo que tenés que ser o que tenés que hacer y de repente uno cree no estar a la altura. Creo que es un poco la idea. Sí, re. Sí, Va, a mí me gusta laburar las cosas que me generan incomodidad. Como Ujú. no hago de cuenta que, ya pasó, Ya y lo está. meto abajo la alfombra. Sí, lo que pasa, no sé si todos pueden estar no sé si todos pueden No, claro, o quieren hacer eso. Tal Obviamente cual, se tal entiende cual, que sí, tal sí, cual. sí. Igual creo que es clave lo que decís de las herramientas, porque a lo mejor algo te da miedo y aprendes algo y después lo deja de dar. Es justamente eso que aprendiste, esa herramienta, esa cosa diferente que tuviste. Esto que sé yo, a veces uno ve las pelis de superhéroes, ¿no? O de la gente ninja que le roban y y dices, wow, me encantaría que vengan a robarme y cagarlo piña al otro, ¿no? Pero no, me vienen a robar y me cago toda, me quedo frisada, digamos. Bueno, y Entonces, no está todos atrás. vamos a reaccionar igual. Sí. De repente vos puedes que te vengan a robar y te quede frisado, otro de Sí. repente va y se pone a pelear Sí. u otro sale corriendo, digamos, porque la reacción del miedo es cuidarte de ese peligro. ¿Cómo te cuidás? Cada uno en ese momento va a reaccionar de manera distinta.
Sí, yo creo que La de un poco frizarse no está tan buena, digamos. Yo ¿Viste creo las que un cabras esas que... Yo creo que un poco la idea es poder empezar a romper con los patrones que por ahí se hacen repetitivos de, bueno, frente a tal situación que me genera miedo, reacciono siempre igual. Si siempre frente a esa situación que me genera miedo me paralizo y no hago nada, te genera malestar, y ese malestar por ahí es personal, y por ahí incluso empieza a afectarte en las relaciones y por ahí en tu vida cotidiana, y ya se hace, digamos, un problema. El miedo es algo normal, el problema es cuando empieza a afectar tu día a día, cuando ese miedo es persistente, cuando ese miedo es irracional, cuando ese miedo afecta tu cotidianeidad, básicamente. Que en casos extremos podemos hablar de una fobia, digamos, pero bueno, eso sería ya una forma extrema del miedo. Es muy persistente y muchas veces genera, digamos, que uno hasta termine evitando o evadiendo una situación. Ahí ya estamos frente a un miedo patológico. Creo que eso es importante poder diferenciarlos. Muchas veces sí podemos identificarlos nosotros mismos, pero por ahí hay ciertas cuestiones que son muy pequeñas que nos generan miedo y no lo identificamos como la palabra miedo, que es con lo que empezamos hablando. No, tengo culpa, tengo vergüenza, y por ahí cambiarle el nombre genera, digamos, que interpretes esa situación de una manera distinta. Claro. No es lo mismo que tengas culpa frente a una situación, que tengas vergüenza frente a una situación, y que le tengas miedo, porque el miedo te está cuidando de algo. Entonces, ¿cuál es el peligro que vos estás viendo en esa situación? Bien. Eso creo que es un poco el empezar a identificar como para saber cómo trabajarlo. Yo por ahí siempre digo que hay que medir un poco cuál es la intensidad del miedo, ¿sí? O sea, si te aparece un león, ¿sí? Vamos a un caso exagerado. Si te aparece un león y vos tenés que medir en una escala del 1 al 10 qué tanto miedo te genera, y vos me decís 10, yo te voy a decir, y bueno, sí, está bien, no es irracional porque te está por comer un león, entonces está buenísimo que tengas 10 de miedo y salí corriendo, porque si te pones a pelear probablemente pierdas. Ahora, si aparece... Yo no. Salvo el Ale. Yo a un león le gano. Pero bueno, es otro debate ese. No, por eso, le estaba hablando a él particularmente, lo tenía clarísimo que... Yo le tengo miedo a los leones. ¿Pero vos le ganó un león? Ah, Bien. ¿puedo charlar con él? Ujú. ¿No somos amigos? Chocho, el león. Bueno. Sí. Ahora, de repente, si les aparece, como para ir a otro ejemplo extremo, una hormiga y le tenés miedo, y un miedo, digamos, en esta escala de 10, de nuevo, ahí es decir, bueno, entonces este miedo sí es irracional. Pero esto, digamos, es ejemplos muy exagerados, digamos, y que cualquiera podría decir, bueno, sí, tengo miedo, no tengo miedo, es irreal, no es irreal, es irracional o no. Pero en la diaria, de nuevo, ocurren muchas situaciones en las que uno es muy difícil que pueda determinar la palabra, sí, le tengo miedo a esto, ¿por qué? Y ahí es cuando por ahí necesitas de un otro que te ayude, que te oriente, y por ahí mucho de la terapia es poder desmitificar o romper con estos miedos. En la sexualidad hay millones de miedos, o sea, hay muchísimos miedos. ¿Y sentís que son por la idea del mandato, o por lo general, o por idea, o por suposición? ¿O es una cuestión que, bueno, sí, es personal y van a tu consultorio y te dicen, tengo miedo a tal y tal cosa? Muy rara vez vienen así con la palabra, tengo miedo a esto, sino que uno lo tiene que ir un poco desmenuzando. Pero sí, un poco y en parte pueden ser el tema de los mandatos. Pero es una de las razones. Yo creo que falta de información es otra cuestión que genera muchos miedos. A ver, podemos empezar a enumerar algunos de los miedos que aparecen frecuentemente en consulta. Uno de los miedos es lo físico, ¿no? Mostrar el cuerpo, si estás gordo, si estás flaco, la celulitis, los pelos y demás. El decir, exponerme al otro muchas veces genera miedo, ¿no? Y por ahí está bueno identificar, che, ¿de dónde vienen estos miedos? Muchas veces vienen de estos mandatos, vienen de los que las redes nos muestran, de lo que las publicidades nos marcan. Decir, bueno, este es el cuerpo hegemónico. Si vos no tenés este cuerpo y tenés celulitis, tenés las tetas caídas, no tenés los tamaños que muestran, de nuevo, las publicidades, el porno y demás, genera inseguridades, genera miedo, y eso sí viene por ahí desde los mandatos, desde la desinformación, desde las creencias propias de, bueno, si yo no tengo este cuerpo no voy a tener sexo, nunca me van a amar, me voy a quedar solo para toda la vida, digamos, y empieza a generar esta cadena. Como les digo, ese es uno de los miedos. Otro de los miedos es el tema de
tengo que satisfacer a mi pareja y es un miedo bastante frecuente en terapia, digamos, el pensar que hay que satisfacer al otro y de nuevo, ¿de dónde viene ese Mandato de... mandato? Tal cual. ¿Y qué implicaría no satisfacer a tu pareja? Y deconstruyendo un poco más, vos te tenés que satisfacer a vos misma, digamos. O sea, tu responsabilidad no es satisfacer al otro, tu responsabilidad es poder cuidar al otro y que entre los dos de última puedan llegar a una situación de disfrute. Pero bueno, de nuevo, estas situaciones, ¿por qué le digo miedo? Porque de nuevo, porque nos alertan frente a un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que si yo no puedo satisfacer a mi pareja me va a dejar, me va a gorrear, se va a ir con otra, no le voy a gustar. Por eso le pongo la palabra miedo. El tema de las infecciones de transmisión sexual, el miedo al embarazo, son miedos, de nuevo. Totalmente. Está bueno por ahí ir deconstruyendo de dónde vienen esas informaciones. Está buenísimo. De nuevo, ¿por qué es funcional el miedo? Porque está bueno de que vos sepas de que si estás teniendo relaciones sexuales, podés exponerte a una infección de transmisión sexual. Entonces está buenísimo que tengas miedo. ¿Miedo para qué? Para prevenir cualquier tipo de situación que te pueda poner en riesgo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Te proteges. Claro. Usas forro, tomas pastillas, utilizas un método anticonceptivo para no quedar embarazada, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el miedo fue totalmente adaptativo, totalmente funcional, porque te permite prevenir una enfermedad. Ahora, si a vos ese miedo te paraliza y de repente no podés tener ningún tipo de relaciones sexuales porque ya tenés miedo a que vas a quedar embarazada, por más de que estés tomando pastillas anticonceptivas y que estés usando preservativo, y vos tenés un miedo de que sí o sí vas a quedar embarazada, de nuevo, es infundado, es persistente, afecta tu calidad de vínculos, tu vida diaria. Ese miedo ya pasa a ser patológico. Y si de repente vos terminás evitando el contacto con otra persona o evitando las relaciones sexuales, digamos, ya estamos, digamos, en una patología, si se quiere, como una aversión, podés llegar a generar una aversión a un encuentro sexual por ese miedo. Entonces digo, el miedo puede tener muchas consecuencias. Tenemos el tema de la profecía autocumplida también, el tema de tenerle tanto miedo a algo que inconscientemente terminamos generando un montón de actitudes o comportamientos que hacen que eso se termine cumpliendo realmente. Todo lo que vos pensaste se terminó cumpliendo, claro, y refuerza tu idea de que no vas a poder. Si vos pensás que no se te va a parar, vas lo mismo a la claro, cita con ese pensamiento de no se me va a parar, no voy a poder concretar el acto. De repente llegas a esa situación, tu cabeza no para, es decir, el lóbulo prefrontal está ahí, dele trabajar, la cabeza está maquinando. Obviamente no te llegas a conectar nunca con lo que estás sintiendo, con lo que estás viviendo. Efectivamente, como no te excitaste, no se te paró, reforzaste la idea de que no se te iba a parar. Y hay mucha gente que entra en esto, digamos, que por ahí es mucho más común de lo que pensamos. Claro. Heavy. Qué loco que digas esto en relación a la info que nos llega, porque cuando aprendemos en relación a la sexualidad, a veces aprendemos desde los temores de nuestros viejos, inculcándonos de que por ahí no, y por otro lado, vaya a saber cuál, porque tampoco esa info por lo general no está, hay que buscarlo por sí mismo, pero con los miedos ya internalizados. Es que el miedo es como una herramienta muy poderosa. Nosotros siempre... Sí, pero a veces es lo que dijiste, que no es propia, sino que es ajena. Entonces es como, bueno, voy a ver cómo investigo mi personalidad, pero tengo miedos que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Bueno, en la terapia se trata muchísimo de poder identificar estas creencias, digamos, que sustentan estos miedos. Por ahí el tema de cuando llega un paciente a una consulta sexológica, antes de indagar, digamos, el por qué no se te para, hay que ir a un montón de creencias que vos traes, digamos, y de dónde vienen y cómo se sustentan y fundamentan estas creencias, y que por ahí no tienen nada que ver con el plano sexual, sino que tienen que ver con cosas que te permitían o no te permitían tus padres, cómo veían eso, si te castigaban o no te castigaban, y cómo si te permitían o no te permitían errar, y si no te permitían errar, y si eso era censurado, y si eso te hacía sentir un inútil, y tus padres te decían que ibas a ser un fracasado. Bueno, todo eso se puede llevar después al plano sexual. Claro. Pero tener un origen en algo que a lo mejor no tiene en principio que ver con algo puramente sexual.
Por eso es interesante, digamos, en la terapia poder ir a la raíz de todas estas creencias que sustentan los miedos. Vayan a terapia. A Hablar. terapia. Vayan todos a terapia. Repasando los miedos más comunes, entonces nos dijiste que tenés esta cuestión del cuerpo, esta cuestión de satisfacer. ¿Qué otras cosas te llegan así como común? Hagamos un mini consultorio. Miedo a probar cosas nuevas. Es bastante común, digamos, el tema de... bueno, si implemento un juguete sexual en la pareja, mi pareja va a pensar que no estoy satisfecha y eso la va a hacer enojar y va a hacer que tengamos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, de nuevo, nos alertan frente a un peligro y el peligro es que esa pareja se enoje, que esa pareja se quiera ir y desactiva, digamos, todo un sistema corporal incluso en el que no me genera ansiedad, no lo voy a hacer. Y terminan no innovando. Hay como un trasfondo común que es como el abandono, ¿no? O sea, todo termina en el otro me va a dejar, el otro se va a ir. El miedo al abandono es otro tema, digamos, súper común, súper interesante, digamos, de qué sustenta el miedo al abandono. O sea, hay un montón de parejas tóxicas que hablamos. Se ve mucho, digamos, en las redes ahora esto de apego evitativo, Sí. Apego ansioso y en función de esto, digamos, el miedo al abandono. El miedo al abandono, digamos, son creencias que vienen desde que somos chiquitos, digamos, y cuáles han sido las relaciones de apegos que hemos tenido con nuestras figuras de apego, digamos, que pueden ser los padres o los cuidadores primarios que haya tenido ese niño, y de función de cómo ese vínculo se haya establecido, si se escuchó o no se escuchó las necesidades de ese niño y qué tuvo que hacer ese niño, digamos, para ser amado, digamos, es lo que aprendió, digamos, si tiene que ser más independiente o si tiene que ser más dependiente y ligado al cuidado. Claro. Entonces, bueno, eso va haciendo, digamos, que uno genere un entendimiento de cómo se tiene que vincular para que un otro lo ame. Si de repente de niño sentiste inconscientemente que te faltó eso, tendés a buscar en todas tus relaciones que el otro te ame y que no te abandone. Y cualquier muestra de esa persona de que se va a separar, de que se va a ir, de que se puede alejar, a vos te genera una sensación de vacío que es insostenible, intolerable, y bueno, muchas veces genera esto en cuestiones más patológicas, digamos, el si te vas me muero. Sí, que es la famosa dependencia emocional, que es a raíz de un miedo al abandono. El miedo al abandono lo tenemos todos, de nuevo. El miedo al abandono es un miedo más. Todos lo tenemos, siempre y cuando eso no sea irracional, persistente y nos limite la vida diaria o los vínculos. Todos tenemos miedo al abandono, todos tenemos miedo de poder perder a nuestra pareja, no nos gustaría que nos dejen, que nos abandonen, que nos cambien. Ahora, si vos empezás a tener conductas de perseguir a la pareja, de estar controlando todo el tiempo y demás, no dejar que se junte con nadie, y si no, ya siento que se va, me deja, me abandona, y eso a mí me pone muy mal, me frustra, termino haciendo escenas de celo. Sí, La una famosa bola. La avalancha. pareja, totalmente, las famosas parejas tóxicas, digamos, tiene que ver con esto, un miedo irracional. De nuevo, hay que distinguir lo que son los miedos racionales y lo irracional. Se habla mucho también del tema de los celos. ¿Los celos son buenos o malos? Para mí es igual que las emociones, no son ni buenas ni malas, hay que escucharlas, hay que entenderlas. Hay toda una movida que trata de bloquear al miedo, dejarlo de lado, no escucharlo porque hay que ir al frente con la vida y los miedos nos limitan. No, los miedos no nos limitan, los miedos nos advierten, nos alarman y son necesarios. Es imposible ignorar una emoción, no hay forma de ignorarla. Vamos a ignorarlas, digamos, inconscientemente, y eso va a salir por algún otro lado, haciendo Explotar por síntomas, otro lado, digamos. sí. O sea, uno puede elegir ignorarla, pero no va a ser la salida más sana, porque de nuevo, yo las emociones las veo como las luces rojas que prende el tablero de un auto. Si vos tapás el hecho de que te estás quedando sin nafta, no lo vas a ver, lo vas a ignorar, pero en algún momento ese auto va a dejar de funcionar, se te va a quedar sin nafta a la mitad del camino y vas a tener que frenar. Con las emociones pasa lo mismo, vos podés tapar el enojo con otra actividad, haciéndome la boluda, bueno, se pasó, en este momento Sí. pasó, Claro. pero esto va, Spoiler a volver alert. esto va a Vuelve. volver a surgir en algún momento.
Tal cual, si uno no trabaja este miedo, estas inseguridades que le puede generar el hecho de creer que te vas a contagiar o vas a contraer una infección de transmisión sexual, y eso está ahí, no hay forma de taparlo. O sea, si es un miedo realmente que vos tenés, lo tenés que elaborar para que eso no te afecte a futuro. Totalmente. Ujú. Qué desafío. Sí. Qué desafío. Pero bueno, me quedo con esto que decís, que uno tiene que aprender de todas esas cosas, ¿no? No paralizarse, pero tampoco evadirlo, sino bueno, a ver qué me estás mostrando esta emoción, aunque no sea cómoda. Tal cual. Porque de ahí uno puede aprender muchísimo e incluso salir mucho mejor, ¿no? De esa situación. Es que yo creo que un poco la idea es eso, digamos, aprender a reaccionar distinto. Como les digo, el miedo tiene una funcionalidad y es sacarte del peligro, pero vos podés salir del peligro huyendo, luchando, paralizándose o teniendo una respuesta adaptativa. Y por ahí está bueno identificar cómo reaccionamos nosotros generalmente frente a un miedo en una determinada situación para poder identificarlo en una próxima situación, anticiparnos a eso y que el miedo no nos termine paralizando o interfiriendo en esa actividad o en el normal funcionamiento de tu vida o en ese vínculo. Creo que está bueno poder aprender de todo eso, que es un laburo heavy, interesante, no sale así en terapia que vos vas a llegar y decís, toma, te voy a desplegar todos mis miedos acá por ahí hasta que vos llegás a identificar. Esto para mí me implica un miedo y después de dónde viene este miedo y miedo a qué, con qué intensidad, es patológico o no es patológico, todo eso implica por ahí un trabajo de terapia muy largo. ¿Y Yami a qué le tiene miedo? Fue un puñal eso. Yo no me lo esperaba para nada. Así como, ¿y a vos qué tenés miedo? A ver qué tanto hablas, fue. Así lo sentí yo. Por ahí le tengo miedo a salir, a esto de probar cosas nuevas, en ciertos aspectos, a salir de la zona de confort. Yo soy una persona muy estructurada, entonces de repente decir, bueno, voy a dejar toda mi estabilidad hoy económica, laboral, e irme del país a probar y vivir la vida de mis sueños, me da un poquito de miedo. Esta alarma de decir, bueno, pero todo esto te da estabilidad o acá tenés para pagar un alquiler, podés comer, podés vivir. Bueno, bárbaro. Claro, todo pero capaz que no era la vida de tus sueños. Bueno, y ahí va, digamos, Ahí va. el tema de poder trabajar qué ideas son las que sustentan, digamos, Bien. estas creencias. Y bueno, ¿y miedo a qué? Claro. ¿No? Que está bueno, digamos, yo esto lo trato en mi terapia. Bueno, ¿miedos a qué? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y vale la pena asumir esos riesgos o no? ¿Con qué intensidad sentís estos miedos? ¿Te está paralizando al día de hoy o no? Está bueno sentir miedo. Y yo digo, bueno, a lo mejor en un par de años me termino yendo del país Claro. o a corto plazo, digamos, y me voy a ir con miedo. Por ahí hay cosas que uno las tiene que hacer con miedo, digamos, Claro. y está bueno. Sí, si no, no las haces nunca. Sí, y evaluar los totalmente. dos caminos, ¿no? Evaluar el por qué no lo hago, pero también por qué lo quiero hacer. Porque a veces también la situación en la que estás en realidad es tu situación ideal y hay una presión externa de, tomando el ejemplo del viaje, tenés que viajar y recorrer el mundo y a lo mejor yo estoy re piola en mi casa o Sí. al revés, digamos. Y por ahí también evaluar cuáles son las consecuencias y qué tan malo o qué tan grave puede ser, digamos, que te vaya bien, que te vaya Sí. mal, el poder ir, el poder volver. Lo mismo con las relaciones sexuales. A ver, si quiere probar algo nuevo, bueno, comprar juguetes, fíjate, suma, no suma, mucho diálogo. Pero, ¿y qué es lo peor que podría pasar? Volver atrás. Pero, Cortás. pero eso es otro miedo, ¿no? Es decir, ¿puedo arrepentirme? ¿Puedo volver atrás? Yo creo que la clave, si volvemos al plano sexual, es la comunicación. ¿Sí? Poder sentirte cómodo para decirle a tu pareja, che, quiero hacer esto, pero me da miedo. Y saber que del otro lado va a haber un entendimiento, va a haber una escucha, va a haber un acompañamiento. Esta situación me da miedo, esto de probar algo nuevo, abrir la pareja, lo del miedo al embarazo. Es clave poder confiar en el otro y que el otro va a validar, porque eso también es importante, que el otro valide tu miedo y no lo tome como, bueno, pero sí es una boludez y no es nada. O sea, todo miedo viene a ser funcional para esa persona porque lo está protegiendo de algo en particular a esa persona. Entonces creo que es importante no ignorar nuestros miedos, no tratar de taparlo y también poder escuchar e identificar los miedos de otros. Lo que pasa es que para mí, en el tema puntualmente de miedos, en ese aspecto, digamos, o sea, vos hay cosas que pueden ser directamente puntos de bloqueo a nivel relación. O sea, hay cosas que vos podés decir, no sé, me voy a ir a la mierda.
a mí me gusta que me aten, me ahorquen y tener erecciones ahorcados. Y capaz que la otra persona te dice, flaco, yo con una persona así no voy a estar, y se termina la relación. Entonces no sé si todo es comunicable, porque uno puede, como bien decían, en esta cuestión de sopesar, de decir, bueno, a mí me gusta esta relación, me gusta esta persona, y de última yo esto, prefiero no hacerlo, no compartirlo y tener la relación. Y no sé si todo es comunicación. Me parece que hay cosas que son limitantes y uno sopesa, digamos, decir, che, no sé, yo tendría una relación abierta, pero mi pareja me dice que no, y si se plantea esa situación, ya se corta la relación, bueno, uno ahí dice, bueno, sopeso más que comunicar, es como que, bueno, ahí se acabó. Y también está en uno de decir, bueno, si acepto esta situación, o bueno, se acaba la relación y busco otra cosa que me complete, entre comillas, de mejor manera, aunque capaz que terminas perdiendo algo que después no lo volvés a encontrar. Sí, es que porque son muchos aspectos de una relación humana. Totalmente. Es que hay cosas que vos le vas a comunicar a tu pareja y hay otras que no. Hay cosas que quedan en el plano de tu imaginación, de tu fantasía, y está bien que así quede. El problema es si vos lo querés llevar a la realidad, porque si a vos te excita, digamos, la idea de que te aten y tener erecciones atados y con los ojos vendados y demás, pero es simplemente la idea lo que te excita, a lo mejor ni siquiera te hace falta comunicárselo porque es una fantasía tuya y queda en el plano de la fantasía. Ahora, si vos a eso lo querés hacer, lo querés llevar a la práctica y lo crees necesario en cierto punto para poder excitarte o para poder seguirle metiendo chispa a la pareja, no te va a quedar otra que comunicárselo. Y creo que en este sentido está bueno que sí la comunicación sea fluida con la pareja para que puedan, para que pueda haber un acompañamiento, de decir, che, te comento esto lo estoy pensando, no quiere decir que a lo mejor lo tengamos que hacer. ¿Cómo lo ves vos? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Si no te gusta, bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa podemos hacer para, bueno, no llegar a este extremo porque a vos no te gusta, pero meterle un poco de condimento a la pareja porque yo siento que está habiendo cierta monotonía? Entonces, de nuevo, no hay que comunicar todo si no lo querés llevar al plano de la realidad o algo en conjunto. Ahora, si vos lo querés hacer, no te va a quedar otra que comunicarlo. Y de nuevo, y que el hecho de que tu pareja no coincida o no esté de acuerdo, no quiere decir que va a ser el fin de la relación porque vos le comunicaste esto. De nuevo, puede ser un miedo a decir, no se lo voy a comunicar porque tengo miedo que me trate de loco, de pajero o que me quiera dejar. Porque, no sé, le quiero proponer abrir la pareja y va a pensar que amo a otro, o que me estoy calentando con otra, que no me gusta ella. Todos esos son miedos por ahí también. Y es decir, bueno, ¿y de dónde vienen todas esas creencias? Sí, no, obviamente. Yo creo que es muy personal, como dicen o muy relativo, porque no creo que sea ni tan ni muy. O sea, yo personalmente no estoy tan de acuerdo en eso. O sea, para mí hay cosas que no tienen sentido comunicarse directamente. Para mí. Y habla de un miedo, de pero vos le vergüenza, decís porque elegís de algún modo ver que esos riesgos que están puestos en la mesa van a ser más grandes quizás si lo comunicas, y por eso capaz que preferís guardártelo para vos, o decís como, no, esto es mío y yo creo de que, o sea, vos si estás en una relación, no sé, yo nunca tuve una relación larga, esta es la relación más larga que tuve. Pero yo he tenido amigos que han tenido 15 años de relación. Y luego ya saben que es un sí y que es un no. O sea, no necesariamente por comunicación directa, capaz que un día estaban charlando, o dijo, sí, no, mirá, vino Pedrito y a la novia le dijo tal cosa, yo ni un pedo, lo que sea. Sí. X. Entonces es como, no sé si es. Sí, pero a lo mejor lo que te gustaba hace 15 años cambió a los 3 años. Y de acá a 15 años te gusta algo distinto. Y durante esos 12 por la idea de... Y por la idea de callado, tal cual, no sé. No innovaste ni hiciste nada distinto, y muchas parejas se terminan separando porque cayeron en la monotonía, y en realidad es porque ninguno de los dos se animó a probar algo nuevo con la idea de que lo que venían haciendo funcionó y salió bien. Sí, además hasta qué punto no comunicar es también faltarte el respeto a vos mismo en pos de mantener un vínculo que a lo mejor no te completa el 100, ¿no? Es que el miedo en la comunicación es otra, en la comunicación, digamos, durante un acto sexual o durante la sexualidad en sí, es muy común también ese miedo a decir, no, bueno, no le voy a decir que así no me gustó o que no tuve orgasmo, y terminan fingiendo un orgasmo porque no querían decirle a la otra persona que no habían acabado para no hacerlo sentir mal.
Y de repente yo trabajo un montón esto porque el tema de fingir un orgasmo le está dando la información al otro de que lo que hizo estaba bien, gustó, y esa persona va a decir, bueno, entonces la próxima vez lo repito porque yo disfruté y ella aparentemente también disfrutó. Entonces, digo, los problemas que te puede generar la no comunicación y el creer de que está todo bien y de que así funcionó y de que va genial. Y de repente con esa persona a lo mejor pudiste tener sexo 15 años y nunca llegó a un orgasmo y te lo fingió siempre. Obviamente, o sea, no es ni un extremo ni el otro. O sea, yo lo que voy es, hay cosas puntuales que vos son tuyas. Para eso para está mí. Bueno, está bueno hay guardarla. cosas puntuales que son mías. Claro. Y yo sé cuáles son mis límites y yo creo Eso que está buenísimo. toda persona tiene sus cosas suyas y hay otras cosas que son comunicacionales y uno sí tiene que comunicarlas. Tal cual. Y de ahí va un montón de cosas porque cada relación es distinta y tampoco creo que haya una relación que te complete el 100. Para mí directamente no existe eso. O sea, la única relación que te puede completar el 100 es sos vos, Sí, a vos confirmo. misma. En eso coincidimos. Y por eso Y hasta yo, ahí. por ejemplo, por eso, ¿Mi felicidad depende de mí? por eso yo, Claro, La ahora. psicóloga te dice. en eso coincidimos. El meme, so I am the problem. Carita. Por eso tampoco yo no tengo miedos en la vida. O sea, hay muchas cosas que yo capaz que no le he vivido, qué sé yo, capaz yo tuve un ataque de pánico muy fuerte, pensé que me moría y como que ahí no creo en los miedos, o sea, si yo me tengo que ir, me voy, y si me quedo, es como que, no sé, evalúo la vida desde otro lado. Yo creo que miedos tenemos todos, no hay forma de no tener miedo. Capaz que no lo podés identificar. Claro. Y cierta situación hace de que... Pero vos, Lo o sea, que va a vos hacer vos- que vaya- vos no te das cuenta de que tenés miedo. Y hay algunos que no, porque puedo identificar, sí, estos. ¿Cuáles? Si yo te Me da digo que cosa, vayas a pero un capaz que no. 10º piso, te pares en la cornisa y te tires para adelante, no lo vas a hacer y me vas a decir no. ¿Por qué? Porque me importo yo. Tal cual. Pero eso invalida el miedo. No es en sí el miedo, porque es una cuestión de Es sobrevivencia. un miedo mía. en una intensidad menor. Pero es un miedo, en fin, porque te está preservando de un peligro. Bueno, pero- Lo que está haciendo que vos no te tires es un miedo. Está bien, Que vos lo podés poner en una escala, en esto que yo decía, la escala del 1 al 10 del león o de la hormiga, de decir, tu miedo en ese momento no va a ser 10. O una persona que le tenga pánico a las alturas, vos lo pones ahí y te va a decir, mi miedo en este momento es 10. El tuyo a lo mejor era 1 o 2. Pero lo que los preservó de que ninguno de los dos saltara fue el miedo. Hizo que vos en ese momento yo te pongo ahí, te va a empezar a sudar las manos, te va a subir la temperatura corporal. Si yo te hago un estudio de tu físico, digamos, un estudio clínico, en ese momento todas estas situaciones que yo te digo, el ritmo cardíaco, la temperatura, la dilatación de las pupilas y demás, va a estar alterado. Pero, o sea, yo no llegaría a ponerme en una cornisa directamente. Ahí está. Porque Pero te no preservaste. por miedo, porque me preservo. Tal cual, pero te estoy llevando a situaciones en las que digo, no hay gente que no hay Está persona que bien, no tenga sí, miedo. Si se Sí te hay está quienes. cayendo un avión y vos estás dentro del avión y la gente, si sale el piloto y dice, che, no vamos a morir todo, y va a tener miedo. Bueno, obvio. ahí está. Pero no se Hay trata gente de que- que vos conscientemente al hecho de tomar una decisión donde vos tenés la potestad de tu decisión y podés manejar la situación, va a tener miedo. A eso es lo que voy. O sea, yo no tendría miedo a mudarme. Está por perfecto, ejemplo. es que A eso es lo que voy. O sea, es como que... los la niveles veo- de las emociones no son para todos iguales. Hay A gente, eso voy. Sí, sin Para mí duda. no Hay to- gente no más sí o sí miedosa vivís que en el otra. miedo. Hay gente más miedosa, digamos, y que un montón de cosas le dan miedo. Y hay personas que parece que no le da miedo nada. Pero bueno, No, el no, miedo está. Está bien. El miedo sí, sí, sí. existe. Así que bueno, No, refuté tu teoría. obviamente, no creo que no exista. Yo creo que, bueno, Vos capaz que no lo sentís y está bueno a veces eso, identificar de que concretamente no hay un miedo como tal para transmitírselo a la gente. Capaz que estás en esa de, no de buscarte, sino de entender de que simplemente no sabes cuáles son tus miedos. Capaz que los hay. Sí, o que no lo puedes reconocer como miedo, como decía recién Yami. Muchas bueno, veces sí. tenemos, no sé, O vergüenza inseguridades. o inseguridad o alguna otra cosa y en realidad es un miedo disfrazado. O al revés, ¿no? O sea, De Y nuevo, pregunta, sí. corriendo un toque en relación al miedo y al plano de lo sexual, hay ciertas cosas que a parejas o a personas le generan cierta excitación, situaciones donde el miedo es un protagonista, ya sea
ser hijo del rigor y estar en una situación concreta porque a tal hora se va el bondi o porque no te ve a tal y cual persona y demás. Me interesaría saber tu punto de vista porque Es que es yo- algo que se conecta. Yo creo que tiene que ver un poquito con lo que hablaban recién de la conexión que tiene con la adrenalina. Sí, que la adrenalina es lo que nos motiva y nos es un motor también a probar cuestiones nuevas, a innovar, a meterle un condimento a la pareja, por un lado. Y por otro lado, lo que te decía de que es placentero o displacentero para cada uno. Para mí el tema de que me estén corriendo con los tiempos o estar en un lugar público y que me pueden agarrar, que me parece súper excitante porque eso me gusta y me genera placer, y puede que a otra persona eso Se lo inhiba. Exactamente, lo inhiba. Yo creo que vuelve a esto de que es placentero o displacentero Claro. para cada uno. Lo mismo pasa con el dolor, en el sadomasoquismo. Y bueno, hay personas que les parece un horror y que le peguen no lo va a calentar nunca, de hecho los va a enojar y se van a terminar yendo. Y hay otras personas que el dolor les parece sumamente excitante. Creo que tiene que ver con la subjetividad de cada uno y qué nos gusta, qué no nos gusta y qué nos genera placer. Y está bueno de nuevo conocerse, conocer sus miedos, conocer cuáles son nuestras limitaciones, qué cosas nos calientan, qué cosas no. Y de nuevo, poder transmitirlo para mí es fundamental. O bueno, capaz no ponerlo en palabra como miedo, sino sensación placentera o displacentera. Bien, me gusta. Porque puede haber como varias. Igual, de nuevo, dentro de las placenteras o las displacenteras, no es lo mismo que sea displacentera por miedo, por enojo. No, claro, por- tal cual. No. Hablaba de la sensación en sí. Sí. No el porqué Tal cual. de una. Ah, Me bueno, gustó, ¿placer o no placer? me gustó. Hay me llevo mucha tarea para la casa. ¿Te llevas Me anotadito? llevo tarea para el hogar. Mira, Sí. de una. Todo muy. Cuando se te abren las pupilas, no. No, Bueno. Uno quiere ayudar a veces y es como... No, que los ojos... ¿Cómo es esto? Como esos muñequitos que los apretabas. Claro. Los ojitos así, tengo miedo. Y se le sale el ojo. O el que te hacen... Ay. No sé si están ahí. Como el Mucho miedo. leoncito Sí, no, ya cariñosito sé, pero el no sé, otro no sé día. si le salen los ojos. Yo he comprado allá en el pueblo ¿Vos algunos apretabas que y se salen ojos? Sí, de lo reseco que están. Se rompió por todos lados. Sí, del bicho. Estaba claro, pero ese había pasado por el desierto Sahara. Más o menos. Pidiendo salida ya. Bueno, ha sido un placer, Yami, Muchas haberte gracias, tenido chicos. acá con nosotros Gracias, Yami. una vez más. La chica Viendo un sexóloga. montón de datita, muy interesante. Más que agradecido a la gente de Sushi Flower que no ha traído esto, que ya voy a comer. Así que bueno, nuevamente agradecerles. Ahí tienen el QR, siempre le erro las cámaras. qué sensación ahí. Sí, Búsqueda. ahí Sushi Flower General Paz, ahí en General Dehesa 148. Y lo pueden seguir a través de las redes, a través de Facebook, a través de Instagram. Y ahí tienen el numerito de teléfono. Esto ha sido todo por hoy. Se nos hizo corto el programa. Como Pasaron patadita Pasaron de chancho. cositas en el medio. Sí. Corto como pasta de chancho, lo vamos a dejar ahí. Ahí está. Nos vemos, no nosotros, pero sí en Creón TV. Nos Claro. vemos mañana con No Tan Tarde, con Marce, con Lupe y con queridísimo Manuel. Y jueves, 19:30 horas, de nuevo acá en la Casa del Humor, en la Casa de la Alegría. La Casa del Humor, me gusta ese, ¿eh? Voy a que Casa es del una Casa del Humor, Humor. muy bueno. Es Es muy una bueno. casa de payaso, voy a alquilar ahí en el Superparque. No, basta de payasos, no quiero payasos. 19:30 horas. Acá alguien lo hizo por este mismo canal, en este mismo horario. Los despido, le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte brazo. Un fuerte Chao, abrazo. le chicos, mandamos chao. el fuerte Corta, abrazo, Manu, carajo. corta, Manu, corta. ¡Estos bebotes! Un fuerte abrazo, beso. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte gracias. Estoy tratando de entender qué quise decir.